Hola, buenas tardes. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas al segundo panel de esta jornada de Derecho Administrativo Crítico. En este panel vamos a estar hablando del contencioso administrativo, tensiones y desafíos en el contexto actual, el impacto de la judicialización de las políticas nacionales, sus limitaciones y las tensiones que esto genera. Bueno, previamente, para poner por ahí un poco en contexto sobre la temática del panel, yo quería mencionar que en este primer año de gobierno libertario, que se inició con el emblemático DNU 7023, que actuó y sirvió como un anticipo del modelo que durante el resto del año se iba a estar desarrollando a lo largo del 2024, pudimos observar un conjunto de medidas como parte de ese proyecto que apuntaron a contra sectores muy sensibles de nuestra sociedad. Entre ellos, las fuentes de trabajo, los jubilados, las jubiladas, nuestras universidades nacionales, el sistema científico-tecnológico, los comedores y merenderos comunitarios, y la lista podría seguir. Si bien, en algunos casos, el Servicio de Justicia opuso resistencia a algunas de estas medidas, en muchos otros volvió a mostrar un perfil que operó más como garante de los sectores de poder que de los intereses de los sectores vulnerados. A su vez, dado el año que estamos cursando y finalizando, también coincide con el 30 aniversario de la última reforma de nuestra Constitución. Y yo pensaba que es un buen momento también para repensar si esos instrumentos jurídicos que sancionamos en esa reforma sirvieron finalmente para defender a estos sectores vulnerados de los que estamos comentando, o hacer una evaluación si efectivamente resultó de esa manera. Este panel nos convoca a reflexionar sobre el impacto que estas cuestiones generan en el entramado institucional y social de nuestro país. Nos invita además también a preguntarnos si el Poder Judicial y el Foro Contencioso Administrativo en particular actúa como un contrapeso de carácter republicano o como un factor que contribuye a sentar estas desigualdades, ¿no? Por último, me permito un párrafo final en relación al derecho y la soberanía, ¿no? Dado que no entendemos a la soberanía desde este espacio como un concepto abstracto, sino uno concreto e integral, cuando el derecho en general se nutre de un profundo contenido social, constituye un aporte fundamental a nuestra tan mancillada soberanía. Me pregunto entonces si no son muchas de estas decisiones que estamos mencionando y que vamos a evaluar ahora, decisiones parte de un modelo que busca socavarla recurrentemente. Con estas inquietudes como punto de partida, damos la bienvenida a los disertantes que nos ayudarán a desentrañar algunos de estos desafíos. Muchas gracias. En primer lugar, nos acompaña el doctor José Martocci, que es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, la casa que nos alberga hoy aquí, y además es director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. Soy sapo de otro pozo, no soy del campo del derecho administrativo, sino que siempre es difícil instalarse en alguna identidad, ¿no? Pero creo que trato de pensar el derecho desde la praxis jurídica y desde el litigio concreto, y además con la inmensa fortuna de hace más de 15 años dirigir un espacio de litigio estructural en esta facultad. Se llama Clínica Jurídica en Derechos Humanos y el otro espacio Clínica Jurídica en Discapacidad. De manera que toda la tarea que se viene desarrollando desde ese momento hasta aquí, con participación de estudiantes de la carrera, avanzados y graduados recientes, jóvenes, es un poco lo que me lleva a pensar en estos temas y es lo que quería transmitir de alguna manera. Porque en la praxis jurídica es en litigio estructural, pero cualquier praxis jurídica vinculada a los derechos humanos
es una práctica que nos interroga todo el tiempo acerca de los alcances del derecho y hasta dónde el derecho puede ofrecernos respuestas a los problemas contemporáneos, a la profunda desigualdad, a la arbitrariedad de la vida cotidiana, a la discriminación. Y me parece que tiene un efecto benéfico en el sentido de que uno pone en su lugar al derecho y la expectativa, la ilusión que despierta el derecho como contenedor de deseos acerca de lo que debería ser la vida en común. Es decir, creo que los derechos humanos responden la pregunta acerca de cómo vivir juntos. Y en su respuesta insistente, diríamos, propone vivir con dignidad, defiende que toda vida debe ser digna y que debemos vivir sin discriminación y que a la persona que el mercado desaloja de la vida digna y la instala en una estructura de desigualdad, el Estado la debe proteger de manera preferente. Digamos, esto es, a mi criterio, lo que nos viene a decir el paradigma de derechos humanos. Cuando yo estudiaba en esta facultad, allá por los 80, época donde habíamos adherido a la ilusión alfonsinista, y en esta universidad con especial vigor, el derecho público y el derecho administrativo estaba ligado a una ilusión, a una pasión alegre. Esto significa a la pasión de entender que el derecho administrativo y el derecho público era el andamiaje para organizar, gestionar y defender el estado de bienestar. Esto es, un Estado interviniendo para equiparar las desigualdades sociales que produce el lugar donde uno nace y luego la distribución de bienes siempre inequitativa que produce el mercado. Luego en los 90, y aquí la compañera hizo una introducción perfecta, casi un resumen de lo que yo, trataré de decir rápidamente. En los 90 se produce un cambio sideral en el derecho argentino porque el artículo 75, inciso 22, que ustedes conocen de memoria, introduce la perspectiva de derechos humanos con rango constitucional en la Argentina, obligando al Estado a desarrollar su trabajo, sus políticas, en perspectiva de derechos humanos. Y esto dicho genéricamente puede significar muchas cosas, pero tal como lo plasmó el constituyente, significa que los derechos humanos, los tratados, tienen rango constitucional en los términos de su vigencia, con lo cual un juez de la Ciudad de La Plata, un juez contencioso de la Ciudad de La Plata, está obligado a aplicar no solo los tratados, sino el modo en que los organismos internacionales entienden el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho de huelga, los derechos sindicales, los derechos del trabajo. La idea acerca de rediscutir esto, yo diría que tengamos cierta cautela, no demos ideas en este tiempo salvaje, ¿no? Esta es una conquista, la del año 94, es una conquista de los movimientos de derechos humanos, de los movimientos sociales, de la militancia política ligada a la justicia social en la nación argentina. Es decir, todas estas líneas de energía, de fuerza, concluyeron en la recepción con este nivel, con este rango del paradigma de derechos humanos. Bien. Pregunta que yo me hago y les traslado, y yo creo que hoy hablaremos sobre esto. En el tiempo que nos toca vivir, en este tiempo de capitalismo caníbal, como lo nombra Nancy Fraser, en este tiempo donde el capital hace lo que quiere,
y nos psicotiza porque nos hace ver que no hay límites para el hacer lo que quiere. ¿Qué tiene para decir el derecho y particularmente qué tiene para decir la praxis jurídica en derechos humanos, en derecho público? Yo traje algunos casos para ejemplificar esto, que son casos de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que el panel convoca a hablar, y esto haremos, en relación con litigios de rango federal, y podemos luego mencionarlo. Yo, respecto a eso, tengo la sensación de que en la Argentina, si no hay jueces con coraje, no hay constitución. Y en algunas causas que vamos a ver hoy, o que luego en el intercambio presentaré, vamos a ver que juezas con coraje ponen la Constitución en primer rango y le dan efectividad concreta, como es el caso de la acción promovida por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en relación con un decreto despótico que la intervino y desalojó a sus autoridades legítimas. Esto promovido por un grupo de estudiantes del Centro Penitenciario de Marcos Paz, donde el alojamiento de este reclamo de justicia tiene que ver estrictamente con la convicción democrática y constitucional de la doctora Martina Forn, y luego casos donde la apatía, el interés, la ubicuidad de jueces de la Ciudad de Buenos Aires, contenciosos administrativos federales, etcétera, han llegado a decir, por ejemplo, en una acción promovida por la Red de Mujeres de la Argentina, donde sencilla y de una manera obvia señalan que la postulación de 2 personas masculinas para ocupar cargos abandonados por mujeres en la Corte de la Nación es un acto írrito, es un acto inconstitucional. Esta formulación tan sencilla, a la que podemos sencillamente concluir, si nos atenemos a la perspectiva de derechos humanos y de derechos de género, de equidad de género, los jueces hasta ahora que han intervenido han señalado o que no hay caso, o que no hay intereses concretos afectados, o que la justicia no le corresponde verificar en una materia de orden colectivo, o que el Poder Ejecutivo sencillamente desempeña una atribución asignada por la Constitución Nacional. Todo lo cual desemboca en el rechazo de la demanda y en un recurso de per saltum que la Corte, luego de 4 o 5 meses, no resuelve ni probablemente resolverá. Bien, acá la ambivalencia, los claros oscuros, es decir, lo que se puede hacer desde el lado nuestro es impulsar acciones colectivas. Lo podemos hacer. Pero lo problemático surge en términos de receptividad. Es decir, las demandas de este tipo, ¿qué nivel de receptividad tienen en el Poder Judicial Federal, en este caso, realmente existente? Y si levantamos la mira un poquito más, ¿cuál es el rol que la justicia hoy en día desempeña en relación con asegurar las políticas económicas y sociales de despojo que estamos viviendo? Yo hablaba de la época en que estudiábamos allá por los 80. En las facultades de Derecho de Latinoamérica, del mundo occidental, se habla de Estado de Derecho y se habla de división de poderes. Y lo aprendemos como un mantra durante años. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está el Estado de Derecho? A partir de una evidencia dramática, que es que un decreto 70/23 es capaz de poner en suspenso la Constitución Nacional entera, completa.
y el sistema político argentino no lo logra detener. Y el Poder Judicial Federal Nacional no lo quiere detener. La pregunta sobre el Estado de Derecho es una pregunta completamente vigente, desde una perspectiva crítica. Es decir, si tomamos como decisión ejercer el derecho, apropiarnos del derecho desde una perspectiva crítica, como menciona el panel que convoca estas jornadas, bueno, tenemos que la perspectiva crítica no perderla en ningún momento, y digo, no perderla y al mismo tiempo defender el derecho, defender el Estado de Derecho. La idea de que todos debemos someternos a la ley es una gran idea de la modernidad, pero no podemos plantearla de una manera idílica, tenemos que conjugarla con la fuerza, los poderes que juegan en la sociedad. Y además hay que decirlo, la comunidad jurídica argentina está guardando silencio, ya guardó silencio durante periodos anteriores. Me refiero particularmente a la persecución política judicial en la época de la presidencia de Macri. Absoluto silencio. Nada se dijo. Hoy tampoco nada se dice. El derecho es así una herramienta del poder caníbal. Bien. A principios de año, con esto termino, por lo menos, pensaba decir, digamos, dar una visión un poco más optimista, ¿no? Pero uno no maneja sus emociones. O es difícil. A principios de años, el CELS promovió una acción señalando que el decreto 70 era básicamente la constitución de un estado de excepción. Que el decreto 70 era derogatorio de las cláusulas más relevantes constitucionales en relación con derechos colectivos fundamentales y derechos individuales. La justicia federal nacional a eso dijo que no había caso, que no se enunciaba un interés particular o colectivo comprometido, pese a que esto se hizo. Por supuesto que esta actitud decepcionante continuó en la Cámara Contencioso Administrativa Nacional y ahora el tema está seguramente durmiendo durante años en la Corte. Yo a esto digo, que el poder que tenemos, el poder que todavía tenemos, es el poder de insistir. Y el poder de hablar y el poder de denunciar desde el derecho. Que el derecho puede ser una herramienta de emancipación siempre y cuando los derechos que hemos conquistado y que anidan en el artículo 25, inciso 22 de la Constitución y otras cláusulas también, debemos tomarlos y seguir insistiendo en ellos. Y debemos hacer del derecho una política, una militancia por los derechos. Bien. Bueno, para continuar, nos acompaña Nicolás Echanic, que es abogado de la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y abogado por la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer, ¿no? A Fran, que lo conozco de la facultad, y nunca creí que íbamos a estar juntos en un congreso de Derecho Administrativo, ¿no? Porque la verdad que si uno se pone a pensar, por lo menos nosotros desde la UTEP, de cómo pensábamos terminar el año 2024, y en lo particular, digamos, el equipo jurídico que tenemos, no pensábamos terminarlo ni en Washington reclamando alimentos, primero y principal, y tampoco con una perspectiva y un desarrollo de lo que es el derecho administrativo tan movido como fue lo que pasó este año. Por ahí lo que fue la causa de alimentos en sí, que es sobre la cual me voy a explayar un poco después, es la más resonante que hemos tenido. Pero no solamente hemos litigado el tema alimentos, hemos tenido fallos favorables junto con los compañeros y compañeras del CELS en lo que fue el litigio por el desfinanciamiento del Fondo de Integración Sociourbana, que era la organización de los barrios populares. Bueno, hemos litigado la baja, como acá mi colega y amigo doctor Cubilla, el tema del potenciar trabajo. Ahora estamos con el tema del monotributo social, que es, digamos, el financiamiento al sistema de salud y al sistema de jubilaciones de casi 700.000 personas que pertenecen a la economía popular, ¿no? 700.000. Y de esas 700.000, ahora que el gobierno sacó el monotributo gratuito, hay aproximadamente 500.000 que se quedaron sin acceso a la salud. Entonces, todas esas cosas las hemos litigado a lo largo del año. Yo vengo del palo penal, o sea, todo este año fue una cuestión de aprendizaje puro, ¿no? Como nos enseña un poco lo que es nuestro trabajo en la economía popular. Así que, para arrancar un poco, acá me acompaña uno de los abogados del equipo jurídico de la UTEP, Héctor Tafarel, que va a contar brevemente cómo llegó la UTEP a poder presentarse como actor y como legitimación colectiva, porque ustedes saben que eso fue probablemente nuestra principal herramienta a la hora de poder peticionar determinadas cuestiones. Entonces, no fue un proceso fácil, porque ustedes saben que hay una situación con respecto a la legitimación activa y con respecto a la personería que tiene la UTEP, así que nada, un poco va a explicar Héctor y después yo voy a seguir con el tema de la causa de alimentos. Bueno, primero que nada, como decía Nico, agradecer. Nosotros somos un poco paracaidistas tanto en el derecho administrativo como en estas instancias por ahí más académicas. La semana pasada estaba en una cooperativa de cartoneros y lo primero que le dije a los compañeros es: discúlpenme si hablo muy raro, porque los abogados tendemos a hablar raro acá. Me pasa un poco al revés. Quería pedir disculpas si no soy lo técnicamente adecuado al hablar, pero bueno, voy a intentar comentarles, como decía Nico, esta situación o sea, que por ahí pasó un poco desapercibido porque no fue el objetivo principal de las causas que llevamos adelante, fortalecer lo que es la UTEP en sí y la legitimación activa y la representación de la UTEP en las acciones judiciales, pero la verdad es que nos pasó desapercibido incluso a nosotros, pero fue un hito en términos también procesales y en términos de visibilización del sector en la posibilidad del acceso a la justicia. La UTEP es algo raro, digamos. Es algo bastante raro en términos de derecho colectivo del trabajo, digamos. Hay una situación natural, digamos, del trabajador de la economía popular, ese trabajador que siempre existió y siempre va a existir porque es producto de déficit del sistema capitalista de darnos un trabajo en blanco a todos. Hay gente que, por sus características de vida, por su situación particular, no tiene acceso a un trabajo en blanco como con todos los derechos que la ley del contrato de trabajo puede establecer, y tampoco los derechos colectivos que la ley de asociaciones sindicales le puede dar. Ese es el trabajador de la economía popular que irrumpe en la escena mayoritariamente después de la crisis del 2001, ¿no? Crisis que, yo era muy chico, pero escuchando a los compañeros, fue una cosa
tremenda, digamos, para el sector. O sea, tenemos un compañero también en el equipo que sus padres son cartoneros, se lo recibió hace 2 o 3 semanas, Ezequiel. Él todavía se acuerda cuando la madre le dijo, mirá, si no salimos a cartonear nos van a comer los piojos. ¿verdad? Y, o sea, llegar de eso a hoy, de una entidad gremial reconocida por el Estado, digamos, fue un proceso de lucha bastante importante y que no solamente se ve reflejado que en la carátula del expediente diga Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Sector de la Economía Popular contra el Ministerio de Capital Humano, sino que refleja una madurez en la institucionalización, digamos, de lo que es la economía popular a través de lo que hoy es la UTEC. Ese camino arranca en la calle, como casi todas las conquistas del sector, a través de la organización del sector cartonero que empezó a organizar las primeras cooperativas de trabajo. Alguno capaz ha escuchado la historia esta, que es una de las historias más conocidas del sector. Pero que tuvo un hito importante en el 2003, donde se creó una figura llamada sector social, que era una cosa así como el emprendedor, el emprendedurismo, que no tenía nada que ver con la economía popular, pero que generó algo ahí, como que hay algo más que solamente trabajar en relación de dependencia. Y quiso que se empiece a visibilizar a este trabajador también. A raíz de eso, se comenzó una larga lucha sobre principalmente los derechos individuales del trabajador. En la economía popular se consiguió la sanción de la ley de emergencia social, el salario social complementario, el monotributo social, todos derechos que hoy, como decía el doctor Martocci, están en una situación de despojo, si se quiere, desde hace un año. Y que, bueno, la pata, digamos, de lo que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo tuvo un hito importante el 9 de diciembre del 2015, capaz que suena curiosa la fecha, cuando se dicta una resolución que crea algo análogo a la personería gremial, que es la personería social, esa posibilidad de, o esa etiqueta que le daba el Estado a ciertas asociaciones de la economía popular de poder tener representación del sector, digamos. Ahí hay otro hito importante en este camino, que termina de configurarse un poco en el 2021, cuando se crea el registro de asociaciones de la economía popular y asistencia básica, registro donde la UTEC pudo inscribir, registrar su estatuto como estatuto que tiene características de un gremio, digamos, algo que también era totalmente ajeno para estos trabajadores. Habían conseguido institucionalizar sus organizaciones a través de algunas herramientas que te dan derechos societarios, cooperativas, asociaciones civiles, que permitían un poco generar esa representación, esa representatividad, pero no tenían una figura gremial con secretarías, con seccionales, etcétera, que pueda canalizar esa organización, ese proceso de organización que venía dándose. Y ese proceso de organización de casi 20 años, que resumí en 2 o 3 minutos, es lo que logró no solamente generar que sea un capítulo más dentro de los amparos, que hablen de representación adecuada y legitimación activa, sino que la posibilidad de patear un poco las puertas también del Poder Judicial y decir, acá estamos, somos trabajadores de la economía popular, tenemos esta entidad y venimos a presentar un amparo. Un amparo, como por ejemplo el de salud, que ahora Nico va a comentar. Pero bueno, parafraseando un poco también un poco a una compañera nuestra que decía, la lucha la vamos a dar en la calle, en los papeles y también en los juzgados, y gracias a esta institucionalización de la organización de la economía popular hoy es posible. Así que ahí les dejo la palabra a Nico, que les va a comentar uno de los amparos más por ahí importantes que nos ha tocado este año. Bueno, era muy importante ver cómo habíamos llegado a donde pudimos llegar, porque realmente
anteriormente a lo que fue el famoso amparo de alimentos iniciado, mejor dicho, el 9 de febrero de este año, solamente había habido una acción previa en la cual la UTEP se había presentado como parte en el marco de un expediente en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, y su legitimación, si bien no había sido del todo aceptada, tampoco había sido del todo contrariada. Entonces, realmente estos son los primeros pasos que estamos dando en el derecho administrativo. Y digo los primeros pasos porque cuando presentamos el amparo, el expediente estuvo volando 2 meses entre el Fuero Contencioso Administrativo Federal y el Fuero de la Seguridad Social. Y digo volando porque pasaba eso. Estábamos hablando de que nosotros, cuando asume el gobierno de Milei, y digo nosotros desde la UTEP, sabíamos que iba a venir un momento de retroceso muy grande para los trabajadores de la economía popular, más allá de todos los derechos que se habían conseguido. Suponíamos que podían llegar a frenar las obras en los barrios populares, algo podían llegar a hacer con el tema del potencial trabajo, dudábamos que se animaran a meterse con el monotributo social. Ahora, lo que nunca tuvimos en el radar de nuestra cabeza es que decidan deliberadamente dejar de mandarle comida a los comedores comunitarios. Eso no estuvo nunca y nos costó tiempo, un mes más o menos, comprender que se estaba realizando eso. Porque realmente es muy difícil en nuestra cabeza, cómo está seteada, entender que haya gente que voluntariamente y abiertamente, porque una cosa es lo que decían los expedientes, pero abiertamente dijeron, no, vamos a dejar de mandarle a los comedores porque los comedores son fantasmas. Fantasmas no se sabe en base a qué, porque tampoco hubo ninguna auditoría, no existió nada de lo que dicen que existió, está en los expedientes y nada de eso existió. Pero bueno, nosotros denunciamos primero penalmente a Petovelo el 5 de febrero, respecto de que no estaba cumpliendo con sus funciones de funcionario público y estaba manifestándose, estaba admitiendo que no iba a entregar comida a los comedores comunitarios, que no iba a entregar comida a la gente, la famosa fila de los que tengan hambre, párense por ahí. Y después el 9 de febrero decidimos iniciar esta acción de amparo, solicitando que se restableciera el flujo directo a los comedores comunitarios. La política alimentaria argentina desde el 2001, desde la crisis de 2001, principalmente desde 2003, una política consolidada, una política de Estado, una política compleja, pero por sobre todas las cosas, una política que no tenía las características, y lo escuchaba recién a Pancho Berbic cuando hablaba sobre los procesos administrativos, me acordaba particularmente de esto. Porque nos costó mucho demostrarle o hacerle entender a la justicia el incumplimiento por parte del gobierno. ¿Por qué? Y porque en general lo que pasaba anteriormente existían 3 formas de entregar alimentos. A través de la entrega directa, que era mandar un mail a Desarrollo Social y decir si damos tanto alimento para tal comedor, a través del programa PNUD y a través del financiamiento de meriendas. ¿Qué es lo que pasaba? Con las complejidades que han surgido en los últimos 20 años, esto pasaba. O sea, uno mandaba un mail a Desarrollo Social y la verdad que se cumplía con la entrega de alimentos. Por eso se cumplía con otras cosas. Entonces, el proceso administrativo o los incumplimientos terminaron siendo vías de hecho. No contestar mails, decir que estaban pendientes rendiciones, no ejecutar plata de los programas PNUD que ya habían mandado, o sea, hacerle perder al Estado argentino una gran cantidad de dinero también en esto, por la inflación y por todo eso. Pero era muy difícil demostrarlo en el marco de un expediente. Lo que, si se quiere, nos ayudó un poco, o ayudó a la gente, ¿no? Es lo que sucedió el 29 de mayo de este año. Las imágenes de los comedores, de los galpones del Ministerio de Capital Humano llenos de comida con 6.000 toneladas de alimentos, 10 millones de litros de leche sin repartir a punto de vencerse, demostró deliberadamente que había una voluntad política de la ministra Petovelo. Y pongo en cabeza de la ministra Petovelo porque yo podría hablar de todo su equipo, pero realmente tuvo más de 60 renuncias a lo largo de este año, así que tendríamos que hablar de demasiada gente. Y la ministra Petovelo, y después a partir de eso, a partir de que apareció la justicia y parte de la política, dijo, bueno, che, acá hay algo, acá está pasando algo grave. Se ordena el reparto de la comida, en sede penal se ordena el reparto de la comida, prosigue la causa penal, y en el marco del amparo, el gobierno cambia radicalmente su discurso.
Desde Adorni diciendo que la comida, que los galpones estaban vacíos, que por eso no repartían comida. Desde Leila Gianni diciendo que era solo yerba. Desde Milei diciendo que iban a hacer lo que quieran. Desde que era para catástrofes la comida. Pero después tenías a Milei diciéndole a la gente de Bahía Blanca que se las tenían que arreglar solos en el medio de una catástrofe. Bueno, ahí se notó, la justicia abrió los ojos ahí. Determinó, che, acá está pasando algo grave con la comida, no se puede joder. Entonces, empezó a caminar no solamente la causa penal, sino el amparo colectivo que logró una medida cautelar en el mes de julio, antes de la feria de invierno, y realmente con la medida cautelar pasó algo increíble. Algo increíble que uno lo cuenta y yo no sé si son improvisados o son demasiado genios y no nos damos cuenta, porque puede ser cualquiera de las dos cosas. La medida cautelar contra ellos salieron a celebrarla. Es decir, nos convalidan nuestra política alimentaria. ¿Por qué? Porque en un momento de su resolución el juez dice algo que es cierto. Dice lo siguiente, de lo cual el gobierno se agarraba. Los comedores no son un fin en sí mismos, sino son un medio para que la comida llegue a la gente. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? O sea, el día de mañana el gobierno decide que no existan más los comedores comunitarios y que de repente en todos los barrios populares se abre una sede del Ministerio de Capital Humano y le van a dar de comer ahí a la gente. Estaría muy bien eso. O no, digo, sería una política que podría darse. Creo que no es la idea de este gobierno, ¿no? Abrir más de 7.000 oficinas públicas, sería raro que lo hiciera este gobierno, y los que terminan sosteniendo, como siempre, son las mujeres de los comedores comunitarios que este año estuvieron haciendo un esfuerzo sobrehumano, como siempre, pero y siendo bastardeadas todos los días, diciendo que son fantasmas, que no existen. Bueno, esa es la persona con la cual nosotros teníamos que discutir en un expediente. Una situación insólita. Se sigue desarrollando la causa, ellos la cautelar no la cumplen, porque dicen que ya la habían cumplido antes de que se dictara la cautelar, algo insólito, pero la verdad es que a la justicia le costaba mucho ejecutar los fallos. Le decía, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, hace muy poco, y a pesar de tener una sentencia definitiva y bastante dura contra el gobierno el 31 de octubre, recién ¿hace cuánto que fue lo de Amanecer? Hace 3 semanas logramos que por orden judicial se lo intime al gobierno a inscribir a una de las asociaciones civiles que ya había presentado todos los papeles, que ya había rendido cuentas, que ya tenía los comedores, en el programa Alimentar Comunidad, que es uno de los programas para asistir a los comedores. Recién en el mes de noviembre logramos eso. Y logramos eso con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que dice es, bueno, nosotros no auditamos todos los comedores, entonces no le podemos dar a los comedores que no auditamos. Pero no auditaron los comedores porque no lo hicieron ellos, no porque no existan. Porque aparte los comedores tienen una práctica que es que un día funciona acá, otro día funciona enfrente, otro día no puede funcionar más porque el mismo gobierno dejó de mandarles comida. Entonces, en el marco de esta gran mega causa, en un momento el Ministerio de Capital Humano dice, bueno, Amanecer de los cartoneros hay 10 comedores que no pudimos corroborar. Y ahí nosotros dijimos, bueno, entonces ya corroboraron todo el resto, ya existen, cumplan con todo el resto. Y ahí el gobierno se quedó como, no sabemos qué hacer. Y ahí el juez, por suerte, ordenó la inscripción. Entonces nosotros, a pesar de haber iniciado esto en febrero, a pesar de haber tenido una gran cantidad de resoluciones favorables en el marco de estos expedientes, la noticia real y buena y que no solamente es un fallo judicial, sino que es una acción concreta que beneficia a la gente, recién la tuvimos hace muy, muy poquito. Y estamos viendo cómo eso podemos expandirlo a todo el resto de las asociaciones. Pero en el marco de este año, nosotros nos hemos encontrado, bueno, como somos nuevos en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, nos hemos encontrado con muchas cuestiones que son graciosas. Decía lo de Washington en su momento, porque el mes pasado nos convocaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer sobre la situación en general de ajuste a la economía popular, pero particularmente el tema comedores. Y bueno, tuvimos una audiencia con el gobierno, con el representante del gobierno. Al gobierno lo representó, adivinen quién representó al Ministerio de Capital Humano en la audiencia. El secretario de Derechos Humanos. O sea, ni siquiera viajó nadie del Ministerio de Capital Humano a representar la política pública que ellos no estaban haciendo, o que ellos decían estar haciendo. Y la verdad que a nivel mundial, yo nunca
la verdad, y por ahí acá peco un poco de ingenuo, yo nunca creí que iba a tener que ir a Washington a pedir alimentos para los comedores comunitarios. Y la verdad que me duele tener que haber ido a Washington para pedir eso. Pero lo que sucede a nivel mundial, no pueden creer el nivel de crueldad que maneja este gobierno y el nivel de militancia de la crueldad que hace este gobierno, incluso casi a la misma altura de la crueldad. Porque el gobierno de Macri, vaya que fue cruel, con la persecución, como decía el compañero, y con un montón de cuestiones. Pero por lo menos lo que ellos no trataban de justificarlo. Esto parece que mientras más, y perdón la palabra, mientras más hijos de puta sean, mejor, más votos van a tener, mejor. Entonces es una cuestión que uno no lo puede creer cuando lo ve. Y con los alimentos un poco pasó esto, y viene pasando esto. Ahora, nada, nosotros tenemos la situación del monotributo social, gente que se está quedando sin cobertura de salud, gente que tiene hijos con cáncer, con enfermedades terminales, hijos discapacitados, a los que se les está revocando un subsidio que era de 6.800 pesos para que puedan acceder a un sistema de seguridad social y un sistema de salud. Mientras tanto, se desfinancia la salud pública, se desfinancia el sistema previsional, se desfinancia la educación, se desfinancia las provincias y termina siendo un poco crónica de un ajuste anunciado, si uno seguía por lo que había dicho en su momento Sturzenegger, también en Estados Unidos, cuando le preguntaron cómo iba a hacer para que la gente aguante el ajuste. Y él lo que dijo es, bueno, nosotros lo que vamos a hacer básicamente es desfinanciar a los sectores de poder, o algo así dijo. Pero los sectores de poder no hace referencia ni a Techint, ni a EA, ni a la sociedad rural, sino como sectores de poder hace referencia a las organizaciones sociales, a las universidades, a los sindicatos, partidos políticos. Bueno, vaya que lo lograron a lo largo de este año. Y bueno, podría extenderme un poco más comentando las acciones, sobre todo la del Fondo de Integración Sociourbana, que hemos conseguido una medida cautelar que ordena al gobierno financiar las obras en todos los barrios populares del país, porque ellos habían desfinanciado el famoso FISU, que habían pasado del impuesto país del 30% al 0,1% a través de la vía reglamentaria desnaturalizándolo. Pero bueno, me extendería mucho y restan hablar dos personas muy importantes, muy interesantes y a las cuales tengo muchas ganas de escuchar. Así que les paso la palabra a la compañera para que los presente y les agradezco mucho, les agradezco la invitación, les agradezco que nos den la bienvenida no solo en una universidad pública, sino en un grupo de derecho administrativo a personas que no venimos del derecho administrativo, que la verdad que nos estamos interiorizando determinadas cuestiones. La verdad que me gusta como para poder profundizar. Yo soy más de lo penal, pero me está gustando un poco esto. Así que creo que van a venir años donde va a ser una trinchera bastante importante para dar la pelea. Así que muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos al mundo, al universo del derecho administrativo, entonces, y es un poco también parte de la idea del grupo de investigación, hacer estos intercambios con otras disciplinas dentro del derecho. Ahora vamos a escuchar al compañero Juan Manuel Cubilla Puestá, que nos acompaña desde la provincia de Corrientes. También es abogado por la Universidad Cuenca de Plata y obtuvo una sentencia favorable también contra el Ministerio de Capital Humano relacionado con el programa Potenciar Trabajo. Además, es integrante de nuestro grupo de investigación GIAR. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero voy a empezar pidiendo disculpas. Perdí la voz en el camino. Fueron largos miles de kilómetros que hicimos para estar acá, pero agradecido con este espacio que se está creando. Primero y principal, agradecido porque, corrijo un pequeño detalle, soy abogado por la Universidad Nacional del Nordeste y soy profesor de Derecho Administrativo de práctica profesional de Abogacía del Estado en la Universidad de la Cuenca del Plata, que también ambas universidades son emblemas en Corrientes de la educación de calidad. Y en consecuencia,
como actual, soy especialista en Derecho Administrativo y actual doctorando, me encontré en un problema. Nuestras bibliotecas están llenas de contenido que busca volver doctrina o verdad dogmática lo que puede ser criticado o debe ser criticado en quienes tenemos una idea del Estado distinta, una idea donde la dignidad humana y los derechos humanos son importantes al igual que la justicia social. Así fue como conocí a Pablo y que nos permitiera, y a Francisco, y que nos permitieran darle el tinte de federal a algo que muchas veces se hace en núcleos urbanos grandes como Buenos Aires, nos pone muy contentos y nos da mucho orgullo. No solo es federal porque nosotros venimos de Corrientes, sino que venimos del interior del interior. Los colegas que vinieron hoy, que pueden ver, son asesores letrados y trabajan en distintas municipalidades del interior de Corrientes. Entonces, esta mirada federal que buscamos desde esa concepción, construir este grupo y brindar lo que tratamos, contenido científico, para combatir esta hegemonía que tiene la academia hoy de una forma de pensar que nos deja en un lugar bastante triste, y a los administrativistas más que nada peleando para tratar de que los jueces entiendan, como decía bien Nico hoy, los profesores entiendan, los científicos entiendan el contenido que queremos darle al derecho, que para nosotros es la herramienta, como bien lo decía el colega de Uruguay, me encantó su intervención, es la máquina, el salón de máquinas de los derechos constitucionales. Dicho sea de paso eso, agradecido también por compartir el panel con dos grandes amigos que he conocido en este último tiempo y con dos colegas extraordinarios que no tuve el tiempo de conocer, pero que me enorgullece estar en este panel. Desde el interior del interior nos tocó, por eso les voy a pedir si pueden adelantar el video, les voy a sacar unos 3-4 minutos de un videito a la gente del interior. Imagínense Corrientes, ¿no? En el interior, sentado, mirando la tele, los canales de Buenos Aires, ¿no? Y de repente ven esto, el video, no sé si fuiste. Sí, ahí. Tercera diapositiva, seguramente. O ponerlo el día aparte, no hay problema. Siempre pasa. Lo que puede salir mal, va a salir mal. Ley de... No, depende de lo que, gracias. Costó. Bueno, mientras tanto, voy adelantando una cuestión. Mientras vemos si la compañera puede revisar ese tema. Nosotros, los compañeros se enteran, la gente que era beneficiaria del potencial trabajo se entera por medios nacionales y por una pomposa conferencia de prensa realizada por el vocero presidencial, nada más y nada menos, el Estado hablando en la voz de un economista devenido en comunicador, contando que 500 correntinos dentro de un universo de 5.000 y luego mucho más grande de 160.000 personas habían sido encontrados, supuestamente por una investigación extraordinaria que había, así la calificaron, realizado un órgano del Poder Judicial, un fiscal. El fiscal Marijuán había realizado una investigación y había detectado que dentro de su universo 500 correntinos cobraban una ayuda que está destinada a personas que trabajan en esta economía que tanto cuesta entender a los jueces y a los funcionarios, en esta economía tal vez no registrada, pero una economía en serio, en la realidad existe. Y en ese contexto dijeron que esta gente era empleada pública y que cobraba con esta gravísima incompatibilidad, y le formaron una causa en el famoso y renombrado para el interior, imagínense que hasta nosotros lo conocemos, en el famoso Comodoro Pi. Los famosos tribunales de Comodoro Pi tenían una causa penal por defraudación al Estado, y el 5 de enero se enteraron que solo días después no iban a cobrar la ayuda que tanto necesitaban. Comenzó un grupo, acá están dos de los colegas, Walter Espinosa y Milena Camafreita, dos de los colegas que le pusieron el pecho a esto, porque somos un estudio chico de Corrientes. Imagínense 3 personas frente a 500 personas necesitadas.
No te preocupes por el video de última. Ya hice el resumen, no está nada más. Pasemos a la diapositiva y la próxima vez lo chequeamos previamente. Si podés poner la diapositiva posterior, la vamos a ver a nuestra amiga, la mía, Nico y mía, obviamente. Completo, se trabó completo. No importa. No importa. Vamos a hablar a capela, diría el músico, ¿no? No hay problema. Una resolución, la resolución 17, fue una resolución que resonó en nuestra cabeza por mucho tiempo. La resolución 17 del 2023 fue la resolución que en 2 carillas y publicada en el Boletín Oficial dispuso la suspensión del pago a personas en estado de vulnerabilidad de una ayuda social esencial sobre la base de una investigación no pasada por la autoridad de cosa juzgada que realizaba un fiscal en etapa previa a la indagatoria y al debido proceso. Es decir, la investigación preparatoria penal servía como causa y antecedente, y los que somos administrativistas vamos a entender, ¿no? Y los penalistas también, creo. Servía sin ser cosa juzgada como antecedente para tomar una decisión como dejar gente que necesita ayuda sin la ayuda un día después de la Navidad, 2 días después de la Navidad, del Año Nuevo, perdón. Fue así como nosotros tomamos conocimiento, nos acercamos, esa gente se acercó a nosotros, en realidad, gracias a Dios, tenemos un perfil un poco público en Corrientes, se acercaron y con Walter pudimos hacer un relevamiento y nos sorprendió algo. Ninguno, absolutamente ninguno de los 500 correntinos era empleado público. Sorpresivo porque dijimos, el Estado Nacional actuando. Es el fiscal Marijuán, miembro del Ministerio Público, el que ha hecho esta investigación, y es el gobierno de la provincia de Corrientes el que brindó la información, garantizando que esta información era fidedigna. Bueno, no solo mintieron, y eso es lo que tratamos de dejar en claro, no solo mintieron, sino que la información era falsa. 500 personas afectadas en sus derechos, 500 personas afectadas en su dignidad, sobre la base de información falsa. Por eso destaco los panelistas anteriores, especialmente a Francisco y a Rodrigo, que hablaron de que esto del procedimiento, principalmente Francisco lo dijo, el procedimiento no es burocracia. El procedimiento tiene que ser así para no garantizar, no dañar, no generar problemas como este. No les preguntaron, no los citaron, no dieron una instancia para que pudieran explicar y mostrar. ¿Saben cuál fue la prueba que consiguió Walter perdiendo vida durante todo enero? Y cabello. Tenía cabello antes de empezar esta causa. Lo más grave fue que nuestra prueba fue una constancia, que es un instrumento público, emitida por la Dirección de Personal, el mismo órgano que había mandado la información a Nación, firmado por ellos diciendo que no eran empleados públicos. Ahora la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién se hace cargo de este bochorno? El gobernador Valdés y una provincia que está en los peores índices de acceso a la información pública. Nosotros tuvimos que hacer dentro del estudio 18 causas por acceso a la información pública amparo para tratar de obtener información como balances municipales o información básica que debería estar publicada. Bueno, en ese contexto, esa fue la situación que enmarcó la resolución 17. Pero parecía algo fácil, ¿no? Nos vamos al juzgado, en enero, habilitar feria, sacarle al juez de las vacaciones, cosa difícil, para nosotros sabemos de lo que ejercemos la profesión, presentar documental de casi 100 personas en el primer amparo, a lo largo de los amparos que íbamos haciendo. Imagínense lo que es la documental, certificaciones, presentamos todo, lo hicimos de forma digital, escaneado y en papel porque no lo pidieron, quemamos la impresora obviamente, con las copias para traslado de esa acción. Y nos pide correr traslado, algo sencillo. Pero quiero hablarlo porque es una anécdota, pero que denota y demuestra el nivel de improvisación. Nos piden correr traslado, el Ministerio de Capital Humano, un ministerio nuevo, no tenía su alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Justicia Federal. Entonces tuvimos que hacer la vieja y consabida cédula ley 22770. Ahí Walter perdió la otra parte del pelo que le quedaba.
imprimiendo ahí una Una notificación social. y hemos perdido impresoras. Teníamos alrededor de 6 sobres de documental para correr traslado y vinimos a la ciudad de Buenos Aires. Vaya sorpresa encontrarnos que no había mesa de entradas. Nos recibió una ordenanza que tiene la firma, la tengo guardada de recuerdo, porque el Ministerio de Capital Humano, pese a haber tomado esta decisión tan importante, sin expediente, sin documentación, más que, como decía bien hoy el compañero Francisco, con sola firma, es decir, con una notita enviada por el fiscal Marijuán, no tenía mesa de entrada para establecer un procedimiento administrativo de reclamo. Eso sí, cuando presentamos el amparo me dijeron que había una vía más idónea, reclamo administrativo. Se olvidaron del reclamo administrativo previo. Bueno, un chiste para los que entendemos derecho administrativo, que disculpa para el resto. En ese contexto, lamentable, gente que no come, gente que nos llamaba a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, 500 familias correntinas que nos llamaban todos los días, ¿cuándo sale la comida? Es más, siguen llamando. ¿Qué pasó? Presentamos en el juzgado. El juzgado nos pidió la notificación para el artículo 5º. Es decir, para la medida cautelar, primero le decíamos, por favor, juntar la rota, no tienen ni siquiera mesa de entrada. Bueno, fue un debate. La cuestión es que logramos en abrir una medida cautelar. El juez dice, no puedo creer lo que estoy viendo, no sé qué es lo que no veía, porque tenía constancia certificada del Ministerio de Economía que decía que no eran empleados públicos, y qué más necesitaba para entender que la macana que se había mandado al Gobierno Nacional la poco a asumir en diciembre. Pero con esa documentación tardó casi 3 meses para darnos en abrir una medida cautelar. Medida cautelar que, por supuesto, el Ministerio de Capital Humano dijo, no es necesario ser cumplida, porque ya fue cumplida cuando lo reincorporamos hace escasos 2 días, antes de la medida cautelar fuera notificada. Claro, porque la medida cautelar el juez nos pidió, como no tenía domicilio electrónico conformado, que lo traigamos aquí, por oficio común. Mientras que ellos habían visto lección a la tarde tomando mate en la oficina. ¿Está? Cuestiones de... ¿Sí? Ah, que olvidé. De última lo ponemos al video de recuerdo al final, como para que vean el nivel de violencia. Yo quiero que entiendan el nivel de violencia y que también tenemos que hablar, porque este gobierno despotrica contra la forma, pero son sus formas las que nos van a dar herramientas para poder defender la dignidad humana y para defender los derechos humanos contra un régimen autoritario. Son sus formas y es lo que yo quiero dejar en evidencia. Bueno, si podemos pasar el objeto, van a estar en el objeto justo. Estas 2 cosas pedimos, la nulidad y la resolución, basada para los administrativistas en algo sencillo. Causa falsa, Dios mío. Déficit de motivación. Y bueno, y que se ordene judicialmente, no la devolución, porque no es volver al potencial, es pagarme lo que me debes. Porque hay que empezar a entender que la deuda social es deuda y acarrea intereses, acarrea una responsabilidad al Estado para la persona que la necesita y que encima hizo todo para estar en ese plan que se necesitaba. Puede pasar al siguiente, por favor. Los principales ejes nuestros para un amparo, digo esto porque capaz le sirva a alguien en el manejo de este tipo de gestiones, fue primero para discutir si era un amparo o no. Les digo que el Estado dijo que podían haber presentado una notita al Ministerio de Capital Humano con sus datos y listo. ¿Por qué hicieron un amparo? Porque la gente no come, porque la gente no puede pagar alquiler, porque contaba con esos míseros 60.000 pesos, 70.000 pesos para la economía doméstica. Yo no puedo esperar que una ministra decida abrir su mesa de entrada y armar un ministerio, va el suyo con ese nombre, para poder hacer un reclamo administrativo previo. La urgencia alimentaria fue la vía que nos habilitó. ¿Cuáles fueron las causas? La causa manifiestamente falaz. No eran empleados públicos. Es irónico decirlo. No eran empleados públicos. Cuento la anécdota siempre de un pequeño docente, no un pequeño, un hombre grande, que hizo una suplencia de 3 meses en el 94 y el gobierno de la provincia le informó como activo en el 2024. Por error, era activo en el 94, 20, 30 años. La nulidad absoluta de la motivación, porque la única motivación que tenía este acto administrativo, porque para nosotros es un acto administrativo, por más que tenga un alcance colectivo o un alcance plural, es que se basaba exclusivamente en lo que había dicho un fiscal, en la opinión o dictamen de un fiscal y en el pedido de un fiscal que no es juez, que no es justicia, que es un miembro del Ministerio Público, que tiene atribuciones, pero no la de decir la verdad jurídica, que eso es una cuestión privativa de los jueces.
Es decir, con una investigación preparatoria de un fiscal que le gustaba más salir en la tele que ir a los tribunales, se tomó una decisión tan grave como dejar gente sin comida. El debido proceso, a esta gente no se le hizo nada. Además, se enteraron por el video que van a ver ustedes ahora y por los llamados telefónicos, apareces en una causa, en la noticia apareció tu nombre. Porque esa es otra cosa que lo vamos a dejar bien en claro después. El vicio del principio, obviamente el debido procedimiento administrativo, el derecho a ser oído, a ofrecer pruebas previa resolución, ni hablar del dictamen previo, ni hablemos, está ni bien escuchado. Otro vicio del procedimiento administrativo, la violación del principio de oficiosidad y verdad material. Cuando el Ministerio de Capital Humano viene con su abogado a decirnos, ustedes tienen que probar que no tienen trabajo. ¿Cómo? Pruebo lo negativo. ¿Sos vos el que me dijiste a mí que yo tengo un trabajo en el Estado y no lo tengo? ¿Qué hago? ¿Te traigo al gobernador para que te diga si nos equivocamos? Y lo hicimos, trajimos al fiscal de Estado para que diga que esa información no era de ellos, por más que estaba la firma del gobernador en el mail que había mandado la nómina. Y por supuesto, este perjuicio, que para nosotros era claro, porque había gente dentro del potencial y esta gente había quedado fuera. Esa violación de la igualdad, más allá de la dignidad humana propia de nuestro esquema constitucional y convencional de derecho, que nos establece esta idea esencial de la dignidad humana y de la capacidad para poder vivir. En el medio de todo esto, Capital Humano discutiendo con nosotros, ya habíamos salido un poco en los medios, nosotros tuvimos es difícil para nosotros correntinos salir en medio de ustedes acá en Nación, en Buenos Aires, cuesta mucho, entonces nosotros gritamos del interior profundo y bueno, por ahí otros tenían más suerte que nosotros, pero bueno, cuando salimos a los medios, Milei y Petovelo tienen una gran idea, no sé si puede pasar al siguiente, nos meten una situación distinta, disuelven el potencial trabajo. ¿A dónde vamos a volver? ¿A dónde voy a llevar de nuevo a esta gente que confió en nosotros? 500 familias. Si no existe más el potencial. Y lo disuelven, pero si lo disolvían y decían no hay más ayuda, contrariado a lo que estaba diciendo públicamente, entonces crea 2 programas nuevos. Y manda automáticamente a la gente a esos programas nuevos. Imagínense, nosotros lo ponemos acá, hecho nuevo, tuvimos que denunciar un hecho nuevo. En las más de 10 causas que estaban iniciadas en trámite, con todo lo que implica un hecho nuevo, con todas. Y en el medio saca una resolución conjunta de la Secretaría, que es la que termina asignando vos para este plan, vos para este nuevo plan, y fue acomodando a los que estaban adentro. Nuestra gente brillaba por su ausencia, ¿no? Porque no estaban. Por eso hablo de la igualdad. Vos no vas a acceder a los nuevos programas porque no estás en el programa anterior, pero vos me sacaste por información falsa. Fíjense lo irónico que es cuando el procedimiento administrativo no se realiza, porque llega al absurdo de la administración. En la siguiente, por favor. Teníamos todo para ganar, ¿verdad? Como bien lo dijo Nico. Y este señor, pongo la foto porque a mí me gusta mostrar las caras de los jueces porque él sabe que nos empecemos a conocer. Estamos en un sistema republicano, tienen nombre y apellido, son funcionarios y están sometidos a nuestra censura. Por más que después piden sanciones para mí. Esa es la cara del doctor Juan Carlos Vallejo, que nos dio la medida contra la NABRI, pero sorpresivamente dictó una sentencia rechazando la acción de amparo. ¿Y qué dijo en el rechazo? Ya están adentro, hablando mal y pronto. Ya los volvimos a incorporar. ¿Qué más querés? Lo dijo a través de esto. Les pongo el fallo, después paso esto, por supuesto, al grupo para que lo puedan tener y lo publicamos. Habló de que el interés público en evitar que haya corrupción en los planes era más importante que la dignidad del pobre tipo que no comía hacía meses, o que tenía una deuda de tarjeta y no podía pagar lo que podía, la deuda del alquiler que no podía pagar, del almacenero que no podía pagar, era más importante. Eso dijo un juez federal. ¿Qué era el ámbito de la reserva de la administración? Si te da o no, esto que tenemos mucho en los administrativistas, es decir, por eso quiero felicitar por este espacio, porque tenemos que cambiar este paradigma. La ayuda social es ayuda. Es transferencia, no genera derecho. Yo te doy cuando quiero, te lo saco cuando quiero, ¿verdad? Porque cuando eso dice y habla de ese ámbito de reserva de la administración, esto tenía la facultad de sacarle, quitarle. Ahora lo reincorporaron, ya está enmendado el error, te dan una disculpa y vuelven a la casa y dejen de hacer quilombo. Imposición de carga probatoria. ¿Qué nos dijo el juez a lo largo del procedimiento? Está todo muy lindo esto que me traes. Instrumentos públicos que gritaban que no eran empleados públicos, que la causa era falsa. Todo muy lindo. Pero yo te pido que en 3 días, a nosotros 3 días, informe específicamente, perdón por el tema de los minutos,
con el inconveniente me sumo un pedacito más, por lo menos. Nos pidieron que nosotros acreditemos si la persona estaba cobrando o no. ¿Les parece que yo como abogado voy a ir a seguir insistiendo que una sentencia si el tipo está cobrando, ya cobró todo lo que tenía que cobrar? Pedir la prueba del hecho negativo. Tuvimos la suerte, no digo la suerte porque en realidad es lo que correspondía, pero estamos tan acostumbrados al desastre judicial que cuando una Cámara Federal hace su trabajo como corresponde y hace lo que hace, decimos suerte, alegramos, felicitamos, pero está bien. Fueron funcionarios, 3 funcionarios, también pongo la cara para que se sepa, estos 3 funcionarios, los que dictaron la primera y ahora vienen dictando ya 5 sentencias definitivas porque, por suerte, no han presentado recursos extraordinarios federales, han dejado firme la sentencia, donde, primero, algo importante, de frente, en un párrafo, manifiesta ilegalidad de la causa por falsedad, nulidad de la resolución, vergonzosa la postura del juez de primera instancia de pedirle e invertir la carga de la prueba que tenía obligación el Estado a través del principio de oficiosidad de probar que ellos tenían que probar que esta gente en su procedimiento administrativo eran empleadas públicas y la información era fidedigna. No nosotros probar que este hombre no trabaja. Tutela judicial efectiva, el reconocimiento que debe haber de la deuda social como parte de la tutela judicial efectiva y también la tutela administrativa efectiva como garantías convencionales que tienen todos los argentinos, especialmente los de mayor vulnerabilidad, el efecto retroactivo de la nulidad y este reconocimiento a que la deuda social se paga con intereses, tasa pasiva, medio poquito, pero bueno, por lo menos tasa pasiva. Principio de oficiosidad también, porque algo era muy llamativo, mientras que a nosotros pedían que acreditemos, ellos publicaban en la página web del Ministerio de Potenciar Trabajo, que el Potenciar Trabajo vos no tenías que hacer nada, que el Estado se iba a encargar de redirigirte al que correspondía sin que vos hagas nada, no te preocupes. Pero en los expedientes nos decían, señores, ustedes tienen que probar que no son empleados públicos. Fue un laburo difícil, todavía hay sentencia firme, tienen 5 días para cumplirla, obviamente no la están cumpliendo, empezamos en un proceso de ejecución de sentencia, lo que implica, pero también, y ahora sí, perdón que me robe 3 minutos más, ¿se puede poner un poquito el video? Porque yo quiero que entiendan una cuestión esencial, lo que viene, porque estas personas vienen con una idea racionalista, supuesta pseudo racionalista de reducir el gasto público. Esto generó costas, esto generó deuda, intereses, tal vez no con lo que ellos están acostumbrados, con intereses a nivel internacional y con centros de poder, sino con la gente más humilde. Pero generó un pasivo enorme. Y un pasivo que ahora va a tener que responder el Estado, no solo el Estado, sino también los funcionarios a título personal. Porque algo que es muy importante, publicaron en el boletín oficial y en todos los medios de comunicación los datos personales de las personas. Dijeron que eran defraudadores de Estados, sin potenciales, directamente. Los privaron de una ayuda social que era necesaria y afectó su dignidad. Y hoy conviene pensar que esos 500 correntinos nos vienen casos de todo el país en las mismas situaciones, porque fue una verdadera vergüenza el entrecruzamiento de datos que hizo el fiscal Marijuán, que también va a tener responsabilidad en este acto. Y en esta etapa nueva, comienza una demanda de daños y perjuicios, con esta ley nueva que tenemos a nivel federal que no termina de cerrar mucha responsabilidad de Estado, que a mí, en lo personal, más que nada en las cuestiones de medidas cautelares, discuto, por eso quiero, este grupo me parece esencial, pero vamos a discutir la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios en lo que implicó este daño y perjuicio ocasionado a cada una de las personas, en principio estos 500 correntinos. Yo te robo por el video porque quiero que vean la violencia con la que se dirigían y lo que fue el estigma que ellos tienen que cargar hoy en día en Corrientes. Cuestiones de planes sociales, el Estado Nacional inicia la auditoría en todos los planes sociales Potenciar Trabajo, que ustedes bien saben que son bastante más de 1 millón, para detectar, por supuesto, irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación correcta. En este sentido, saludamos la investigación que está a cargo del fiscal Marijuán, donde se acreditó la identidad de más de 8.000 personas que, además de cobrar el plan Potenciar Trabajo, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o las dependencias de las diferentes jurisdicciones. Estos 160.000 planes, para tomarlo
para tener la dimensión correcta, equivalen a cerca de 10.000 millones de pesos mensuales, que por supuesto los argentinos no tienen ni deben, ni tienen por qué, ni deben hacerse cargo de este dinero. Ministerio de Capital Humano informó en el día de hoy que dio de baja más de 4.500 planes potenciar trabajo. Estamos hablando de 4.500. Sí, perdón. Cuestiones de planes sociales. Recordemos que el potencial trabajo crecieron, los planes sociales fueron creciendo en todos los gobiernos desde Néstor Kirchner hasta ahora. Crecieron mucho con Cristina, crecieron mucho también con Macri, pero nunca crecieron tanto como con Alberto Fernández. 3 y 4 días de ahorro, estoy diciendo, o sea, cuenta, creo que las cifras de 3.000 y 4.000 millones de pesos por día que se destinan a la inversión. Bueno, es realmente muchísimo y la verdad es que está fácil. Es un gobierno que tiene que hacer recortes por muchos lugares. Acá tiene un recorte bastante fácil. Si vos no necesitas la seguridad social, no deberías, porque como Marijuán se puso a investigar el tema del potencial trabajo y encontró que hay 9.000 personas que cobran este plan y son a la vez empleados municipales. Encontró, a ver, que por ejemplo en 20 provincias cobraban lo que tenía que ver con el potencial trabajo, pero no daban ninguna prestación que se pudiera comprobar. Claro, en el caso del potenciar trabajo, se calcula que unas 9.000 personas que trabajan en el Estado Nacional percibían el potencial trabajo, que es incompatible ambas cosas. Crece la estafa específicamente en este proyecto. Son 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y Cava que cobraban esta prestación, un hecho incompatible. Ya fueron intimados por Guillermo Marijuán, el titular de la unidad fiscal, para que se investigue ese delito relativo a la seguridad social, que investigan también irregularidades que podrían tipificarse como defraudación contra la administración pública. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado es de 705 millones por mes, o de casi 8.000 millones de pesos. Se trata de dar de baja a 8.500 planes potencial trabajo de personas que se ha comprobado tienen empleos justamente donde, bueno, en el Estado. Esta es una investigación que había llevado a cabo el fiscal Marijuán por irregularidades y en base a datos aportados por todas las provincias, no. Solamente 10 provincias entregaron sus bases de datos con respecto a estos temas. Exactamente, este cruce de datos entre los empleados estatales y potencial trabajo otorgados a... Muchas gracias al doctor Villa Cuesta por tan completa la presentación. Y ahora vamos a escuchar al último disertante del panel, el doctor Francisco Zanini, que es abogado también por la Universidad de Buenos Aires, que actualmente ocupa el cargo de jefe de gabinete de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y es el subdirector de el GIDAP. Muchas gracias, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por
por estar, por venir. Mi intención es hablar un poco en calidad de subdirector del GIDAC, acompañando a Pablo Cabral. Tengo el enorme orgullo de acompañarlo y de compartir ideas y trabajo. La verdad es que en la academia, en el mundo de la academia al cual pertenezco accidentalmente, yo lo discuto mucho con Pablo, mi origen es de un militante político que hoy estudia y profundiza sus estudios en la materia de derecho administrativo por interés de un ciudadano en pensar el diseño de las herramientas necesarias para la inclusión social. Esto que suena muy bonito en palabras, en el derecho administrativo se empieza a ensuciar, se empieza a poner dogmático, se empieza a poner complicado, y nosotros entendemos desde el GIDAC que es una intención de los sectores concentrados, de la academia ortodoxa, para que nadie entienda del todo de qué se habla cuando se habla de derecho administrativo. Se ponen dogmáticos, te dicen que tenés que saber los elementos del acto administrativo de memoria, algún dictamen con el número, algún fallo también con el número, para que vos no sepas bien qué te están diciendo y te sientas que no sabes si no podés repetir eso que te quieren enseñar de memoria. Lo que queremos discutir del GIDAC es un pensamiento crítico que es transversal a muchas disciplinas, pero específico en el derecho administrativo. Digo esto porque a Nicolás Rechaznik lo conozco de vidas pasadas, de las que me arrepiento, porque fui penalista en algún momento, y nos conocemos de la criminología crítica, escuela de Raúl Zaffaroni en Argentina, que nos ha hecho leer muchos autores de criminología, y muchos norteamericanos, muchos europeos, muchos latinoamericanos, y nos encontramos cuando lo invito a Nico y me entero que estaban con algún que otro quilombito judicial. Le digo, Nico, me parece que es momento de reencontrarnos porque el camino nos ha reencontrado justamente en la lucha por la garantización de los derechos fundamentales. La criminología crítica busca, en definitiva, contener los diques del poder punitivo para que no se desboquen en contra de los sectores populares. El derecho administrativo crítico tiene que volverse una herramienta que permita hacer el diseño institucional y técnico para la implementación de políticas para la inclusión social. Eso es lo que buscamos desde el GIDAC. Poder pensar, desgraciadamente nos atraviesa y nos interpela lo que está haciendo el gobierno nacional. El gobierno nacional en este contexto entendió que el derecho administrativo es la herramienta para desregular, para concentrar la riqueza en pocas manos y para poder diseñar y llevar adelante sus políticas públicas, que a nuestro criterio son herramientas viejas, herramientas recicladas y sin ningún tipo de novedad. Son las mismas que ya vivimos, que ya lo vimos, que ya se implementaron tanto en América Latina como en Argentina y que sistemáticamente vuelven como ideas nuevas en nombre de la libertad. Me parece que no digo nada brillante, pero que me decía una colega de la Universidad Nacional de La Plata, que me la crucé en los pasillos el otro día, y me dijo una frase que me dejó picando. El GIDAC rompió el silencio. El evento que están armando rompe el silencio de la academia administrativista que viene calladita hace un año, con un DNU 70, con una ley bases, con la desregulación de la reestructuración de la deuda externa, permitiendo a las autoridades nacionales a sola firma renegociar, limitando el acceso a la información pública, y seguramente me quedo corto porque puedo estar todo el día hablando de la desregulación en favor de pocas manos, porque eso es lo que queremos decir a viva voz. Han desregulado para concentrar la riqueza, no han desregulado para facilitar los trámites de los sectores populares. Han complicado la existencia y la vigencia de las políticas de asistencia y de garantización de derechos fundamentales y han generado un derecho administrativo de los sectores concentrados. Otro punto que hablamos mucho en el espacio, en el que discutimos permanentemente, un poco podemos estar de acuerdo o no, de la necesidad de la construcción de un derecho administrativo para sectores de la ciudadanía media, por no decir de los sectores populares, de la ciudadanía media, y otro derecho administrativo que vea con ojos especiales a los sectores concentrados de la economía. Nosotros entendemos que el cambio de la matriz económica
entre las instituciones del siglo XX y las instituciones del siglo XXI han permitido, desgraciadamente, que haya actores que tienen más poder que los propios estados. No digo nada nuevo, digo algo bastante obvio, y eso no está reflejado en las instituciones del derecho administrativo. Se habla del principio de igualdad, podemos pensar una igualdad estructural, una igualdad formal, podemos pensar la tutela procesal diferenciada de la famosa ley de medidas cautelares que tanto defendemos, respetamos y criticamos, pero pensamos en una tutela procesal de excepción, difícil de acceder, difícil de garantizar, y no pensamos la relación del Estado con los sectores concentrados. No la tenemos diseñada, y eso es lo que queremos venir a proponer desde el GIDAC. Desde ya, agradecer la presencia de todos y todas. A mí, y con esto cierro la idea del GIDAC, me parece que es central pensar que cualquier propuesta de derecho administrativo que nosotros pensemos tiene que pensar en un Estado eficiente, en un Estado eficaz, en un Estado que utilice su economía para distribuir la riqueza con justicia social, porque muchas veces piensan o nos imponen el Estado weberiano frente a la nueva gobernanza, ¿no? A los nuevos modelos de este Estado eficiente que viene a solucionarlo todo. Y yo digo, y me gusta decir, que la más cruenta dictadura de la historia democrática argentina, instaurada en el 1976, fue muy eficiente, fue muy eficaz, y aplicó una economía de los recursos en beneficio de los sectores concentrados. Yo no quiero un Estado eficiente porque sí. El contenido nos importa, que es lo que decimos desde el GIDAC. La eficacia, la eficiencia en la economía tienen que tener contenido. ¿Para qué queremos eficacia? ¿Para qué queremos eficiencia? ¿Para qué queremos economía? Justa asignación de recursos, trámites más veloces, más eficaces aplicados con nueva tecnología, valga la redundancia, inteligencia artificial, y una eficiencia en el diseño de las políticas públicas. El contenido es importante cuando hablamos de las herramientas. No podemos decir que queremos volver a un Estado más burocrático y más lento y más robusto necesariamente para poder garantizar mejor los derechos. No es así. Podemos ser más eficientes, podemos ser más eficaces, podemos asignar mejor los recursos de nuestra economía con herramientas del derecho administrativo. Es necesario. Esa es la discusión que nos tenemos que dar. Yo vengo a hablar de otro tema, pero esto lo tenía que decir, me sentía obligado. El doctor Cabral tiene una frase que a mí me gusta citar en un pequeño artículo que habla de la subsidiariedad y la solidaridad, que es: el neoliberalismo es a los derechos humanos lo que el totalitarismo es a los derechos civiles y políticos. No hay cumplimiento ni garantización de los derechos humanos en una política y en un Estado neoliberal, como no hay protección y respeto de los derechos civiles y políticos en una sociedad totalitaria. ¿Qué pasa si lo juntamos a los dos? ¿Qué pasa si juntamos a una política neoliberal en materia económica y a un Estado totalitario que a sola firma dicta actos administrativos sin procedimientos reglados para la regulación, para la relación con los particulares? Nosotros desde el GIDAC, y lo digo porque lo hemos discutido, vemos atisbos y vemos señales de autoritarismo en la forma de gestionar esta nueva aventura disconformista y neoliberal. Entendemos que hay suficientes elementos para decir que estamos frente a un Estado que está yendo a fuerza rápida y veloz hacia un autoritarismo. El combo explosivo de la desregulación para la renegociación de una deuda externa, la no vigencia de una ley de presupuesto para el año 2025, más lo que explicó Francisco Berbic de la toma de deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, son un combo explosivo que pone a sola firma del Poder Ejecutivo mucha concentración de poder. No venía a hablar de esto, pero era necesario que lo diga. Nosotros estamos desde el GIDAC, nacemos como un proyecto de investigación en la Universidad Nacional, entonces Instituto Madres de Plaza de Mayo. A partir de allí diseñamos una serie de proyectos de investigación de derecho administrativo crítico que nos lleva a hoy hacer un seguimiento fino, cotidiano y tal vez esquizofrénico del estado procesal de las causas
de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en su proceso dificultoso de normalización. Y con esto cuento una breve historia y voy a tratar de no aburrirlos. Es un tema complejo, voy a tratar de hacerlo sencillo. En el mes de octubre, una breve línea de tiempo, las compañeras me cargan porque dicen que para todo una línea de tiempo, para mí la distancia temporal es necesaria. En el mes de octubre del año pasado se dictan 5 leyes creando 5 universidades nacionales. Universidad Nacional, voy a tratar de decirlo de memoria, Nacional de Pilar, Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Seiza, Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo y Universidad Nacional de Río Tercero o Río Cuarto. Tal vez me equivoco, el río de la provincia de Córdoba, Río Tercero. En ese camino, en octubre se sancionan las leyes, se lleva adelante un proceso de normalización veloz a sabiendas de la posible incorporación a las autoridades nacionales de un gobierno libertario. Se lleva adelante un proceso de normalización universitaria muy veloz, entre el mes de octubre y el mes de diciembre para el caso de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo y enero para el caso de la Universidad Nacional de Pilar. 5 meses de normalización, la norma habla de la potencialidad de hacerlo en un plazo muchísimo más amplio. Doctrina especializada entiende que el proceso de normalización es un juego básicamente entre normas de raigambre constitucional incorporadas en la Constitución 94 que garantizan la autonomía y la autarquía de las universidades con rango constitucional y la ley de educación superior. Los números de las leyes jamás los aprenderé, ni me interesa. La ley de educación superior en juego con la Constitución Nacional, con muy poca precisión regulatoria, con muy poca precisión y técnica legislativa, dice cómo va a ser un proceso de normalización en 2 artículos, que son sus artículos 48 y 49, en donde básicamente instaura un procedimiento, se habla de proceso de normalización, pero un procedimiento administrativo complejo. A mí me gusta emparentarlo con los actos coligados en materia de derecho contractual administrativo, porque se concatenan una serie de actos que tienen que ser dictados por distintas autoridades administrativas sobre las cuales reposa distintas competencias. Dicho sea de paso, CONEAU, Ministerio de Educación, actual Ministerio de Capital Humano, Consejo Interuniversitario Nacional. El proceso de normalización, en breves palabras, nosotros lo dividimos en 7 etapas, que son desde la creación, los tengo anotado por acá para no olvidarme, la creación por ley, es necesaria una ley para poder crear una universidad, la designación de un rector organizador que lleva adelante todo ese proceso de normalización. La tercera etapa es el proceso de formulación de proyecto institucional y un proyecto de estatuto provisorio. La cuarta etapa es la aprobación de ese proyecto institucional y de ese estatuto provisorio con su debida publicación en el boletín oficial. La quinta es la autorización de la puesta en marcha a través de un acto administrativo del Ministerio de Educación, Capital Humano. El sexto es la normalización propiamente dicha, que es el dictado de una serie de normas que permitan crear reglamentos internos, entre otros el reglamento electoral para elegir consejeros superiores, para elegir claustros, para elegir consejeros superiores y para elegir finalmente el séptimo paso, la asamblea universitaria que elige sus autoridades. La pregunta que surge en principio es ¿cuándo nace la autonomía universitaria? Es la duda que surge a partir de todo proceso de normalización, sobre todo cuando sabemos que en la vida universitaria, en la vida de cualquier institución universitaria, el vínculo con el Ministerio de Educación o Capital Humano sigue vigente permanentemente. El CIU Guaranilo se maneja y tiene acceso a las autoridades del Ministerio de Educación. Para el trámite de títulos tiene un paso previo en el Ministerio de Educación Capital Humano, etcétera, etcétera. Es decir, la vida institucional de las universidades está vinculada a la vida del Poder Ejecutivo. Aún así, las competencias en cabeza de la autoridad pública, Poder Ejecutivo, y tiene una nota muy interesante, permanentemente dicen esta competencia es el respeto de la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente. No se le asigna una competencia alegre y campante, ni que nos permita hacer interpretaciones sobre competencias implícitas o principios de especialidad. Nos dice muy claramente, solo puede hacer tal política defendiendo la autonomía universitaria. En ese contexto, en ese marco, 6 de diciembre
la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo celebra su asamblea universitaria. Nosotros entendemos que es el momento en donde se pone en marcha la utilización del estatuto universitario que da cuerpo a esa autarquía y autonomía que básicamente los administrativistas sabemos es la capacidad de autorregularse. Entendemos que la asamblea universitaria es, en definitiva, el primer acto que manifiesta, pone en funcionamiento esa norma interna y que se consagra a partir de la elección de rector y vicerrectores universitarios, a partir de la cual el Ministerio de Educación, Capital Humano no puede intrometerse en la vida política interna de las universidades, ni de su financiamiento, ni opinar al respecto del proceso de normalización. Pero adivinen qué pasó. El Ministerio de Capital Humano dicta la resolución 45 del año 24, el 27 o 28 de febrero del año en curso. ¿Qué dice la resolución 45? Lo que queremos poner en resalto, por si no queda duda, es esta resolución como un hito trágico de la historia de la autonomía universitaria en Argentina. Una resolución que es un papelito de 2 carillas, sin motivación, sin competencia, sin causa. Me sumaría y le meto letra de la ley bases, con dolo, por tener conocimiento de que los hechos que se están dando no eran como los descritos en el acto, porque es muy lindo sancionar leyes y decir cosas bonitas. La ley bases modifica la ley de procedimiento y dice cosas muy bonitas. Tutela administrativa efectiva, incorpora principios bellísimos. Ahora, si el mismo gobierno que aprueba la ley no respeta la ley, no respeta la tutela administrativa efectiva, no respeta los principios allí incorporados, de nada sirve legislar en forma bonita. Y aquí tengo un reclamo para los administrativistas de la UBA. Hicieron un congreso que se llamó Ley Bases para la Libertad del Procedimiento Administrativo. Yo no veo libertad en el procedimiento administrativo a partir de la sanción de la ley. La resolución 45, me quedan 5 minutos y podría estar media hora. La resolución 45 instaura un proceso de revisión de los procesos de normalización. Es decir, dice, ustedes no hicieron bien las cosas, no tenemos sospechas, vamos a revisarlo cómo se normalizaron. Y tiene una paradoja. En el artículo 2 dice, revóquese las designaciones de los rectores organizadores, que ya no estaban vigentes, porque habían sido normalizadas las universidades. Tanto Madre de Plaza de Mayo como Pilar habían tenido sus asambleas ordinarias para la elección de autoridades. Revoca designaciones de rectores que no estaban vigentes, que en algunos casos, como en el caso de la Universidad de las Madres, era la misma persona, pero tenía una nueva designación. Instaurado este proceso de revisión de las universidades, se disparan sendas acciones judiciales. La Universidad Nacional de Pilar obtiene una medida cautelar casi automática en el mes de marzo, suspendiendo los efectos de la resolución. Precautelar, perdón, luego la cautelar confirma. Amparo con medida cautelar. Sentencia de fondo del juez federal Charbay en Campana, diciendo que es una resolución inconstitucional. Y la Cámara Federal de San Martín confirma la sentencia con argumentos que son, para los administrativistas, es un fallo ejemplar. Y solo quiero hacer mucho hincapié aquí. El fallo de la Cámara de San Martín defiende algo que nos gusta decir mucho a los administrativistas. Los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y de ejecutoriedad. Si yo tengo un consejo superior que está funcionando, si yo tengo una asamblea universitaria que no fue impugnada por las vías judiciales pertinentes, no puedo revocar los actos porque ha otorgado derechos subjetivos que han sido notificados, que están en vías de cumplimiento y que han otorgado derechos en favor de los particulares. No es tan complejo entenderlo. Esto que no es tan complejo entenderlo, explicárselo a la justicia cubilla nos costó y nos cuesta cotidianamente un montón, porque dictar leyes, leerlas, pero interpretarlas es un poco más difícil. Y defender, sobre todo una Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, que nace sobre el sueño de Eve de Bonafini, que nace sobre el sueño de la desaparición de sus 2 hijos, aún desaparecidos,
es más difícil aún cuando un gobierno nacional acaba de asumir. Y con esto voy a ser muy crítico a la postura de la justicia federal. Es muy fácil tener feria judicial, cobrar buenos salarios y tener una postura cómoda y ser displicente, por no decir peores cosas, con los gobiernos que recién asumen. No es ese el rol de los jueces federales. No es ese el rol de la comodidad de los estrados, porque es muy cómodo, hay que decirlo. O no, ¿no? También es muy complejo. No es ese el rol. El rol no es garantizar gobernabilidad. El rol no es garantizar gobernabilidad. Lamento decirlo. En ese marco, así como la Universidad Nacional de Pilar obtuvo su sentencia de fondo favorable, sin la asignación de partidas presupuestarias, hoy, al día de la fecha, la Universidad Nacional de Pilar no cobró un peso. La Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, adivinen su destino, en los fueros federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Absolutamente fracasado, seguramente por responsabilidad de sus incapaces abogados que llevan adelante las causas, porque han escrito mal los escritos, porque no tienen la altura necesaria para litigar en esos estrados, o porque se han equivocado en alguna cita de alguna jurisprudencia de la Corte. Estoy seguro que es por eso, salvo porque la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo recibió un nuevo acto administrativo, 542 del año 24, del mes de julio, que finalizó con el proceso de normalización universitaria y designó un rector organizador. Dijo que no estaba normalizada, los fundamentos no importan, la universidad no estaba normalizada, no había cumplido con los pasos previstos por la Ley de Educación Superior y era instancia de continuar con la normalización y proceder a la designación de un rector organizador. Ese acto, bueno, adelante por favor. Un aplauso por favor. Me voy a robar más minutos ahora. Como bien saben, gracias Carmen Arias de Asociación Madres de Plaza de Mayo por estar presente, te queremos mucho, te respetamos mucho. Este grupo de Derecho Administrativo Crítico tiene una particularidad que para mí es una fortaleza espiritual, que es tal vez el primer grupo de derecho administrativo que está al servicio de las Madres de Plaza de Mayo. Es muy difícil vincular el derecho administrativo con la historia, con las políticas de memoria, verdad y justicia. Se vinculan por todos lados si estudiamos un poco, pero es difícil en la praxis de los hechos. Nosotros tenemos ese privilegio de haber logrado un mínimo respeto de las madres y nos llena de orgullo poder decirlo. Como saben, la Universidad de Pilar, lo acabo de decir, no ha recibido un solo centavo desde que tuvo sus bonitos fallos judiciales. Por supuesto, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo tampoco. No solo no ha recibido un solo centavo desde el día 10 de diciembre, podemos decir, sino que han designado funcionarios en carácter de rector organizador, a los cuales se le ha asignado la partida presupuestaria que correspondía al entonces Instituto Universitario Madre de Plaza de Mayo en favor de este funcionario, y adivinen qué hizo el funcionario. Lo ejecutó. Dio de baja los contratos de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, o el viejo instituto, de todos los docentes, no docentes, salvo algunos que se han pasado de bando. Los dio de baja, dio de alta nuevas personas. Esto que te explico yo, nosotros lo vivimos cotidianamente, pero suena irrisorio. Dio de alta nuevas personas, amigos de la casa, y les pagó el salario. Ejecutaron, según la última información que tuvimos, más del 50% del presupuesto que estaba asignada a la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Es decir, se han quedado con el dinero que le correspondía a la universidad.
¿Qué es lo que empezó a pasar en términos administrativos o administrativistas? Tuvimos una universidad normalizada con sus autoridades electas. La Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo tuvo un conflicto interno, político, que fue de público conocimiento, que devino en una asamblea extraordinaria que designó a Cristina Camaño, que está aquí presente, en el mes de marzo. El conflicto político interno, si hablamos de autonomía y de autarquía, poco le puede importar al Poder Ejecutivo Nacional. Cualquier política, cualquier universidad puede tener un conflicto interno político. De eso se trata de autonomía. Tema suyo, señora universidad, no me puedo meter. Salvo que considere los presupuestos de la Ley de Educación Superior y el Congreso de la Nación decide intervenirla porque haya un problema estructural que le impida su continuidad. Ley del Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo. El funcionario designada en la Asamblea Extraordinaria, Cristina Camaño, rectora designada por Asamblea de los claustros electos, que tienen un Consejo Superior que sigue funcionando. Es decir, quedaron funcionando administrativamente dos universidades en paralelo. Una que no tiene plata y que respeta la memoria, la verdad y la justicia, que respeta la política de las madres y que entiende que el sueño de las que diseñaron esa universidad debe ser continuado en función de la universidad que ellas mismas crearon y que además tiene protección administrativa para tener principio de ejecutoriedad y de legitimidad de los actos que han designado sus autoridades, y otra universidad designada por el Gobierno Nacional que tiene fondos que dio de baja a los trabajadores que pertenecían a la vieja universidad y que están cobrando salarios. En ese marco, se litiga en el Foro Contencioso de la ciudad, se da un hecho trascendental que es la presencia de la Policía Federal en la sede de la universidad, a partir de una tramoya argumentativa, no tiene otro nombre, de las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, presencia de la Policía Federal en un ámbito académico. Esa violación del espacio académico, protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Constitución Nacional, por las leyes nacionales, esa violación derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada por integrantes de este grupo de investigación, GIDAC, sobre todo por profesionales muy reconocidos del ámbito extranjero, que los quiero nombrar, porque quiero nombrar a todos para no olvidarme. En cabeza de ellos, Rafael Valim, de Brasil, aquí los tengo, Pablo Gutiérrez Colantuono, fueron quienes suscribieron la solicitud cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claudia Roca, Wilfredo Jorge Waldre y Julio César Ortiz Gutiérrez. Brasil, Argentina, Colombia, abogados reconocidos de estos países presentaron una solicitud cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que dijo la Comisión, hubo una reunión en donde se dio un debate entre los funcionarios de la Comisión y las autoridades de la universidad. ¿Y qué puede haber dicho? Yo soy muy crítico de los organismos internacionales, perdón, Nico, si te atendieron bien. La Comisión está investigando países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Ustedes se pueden imaginar que vamos a investigar a Argentina? Esa fue una de las respuestas más resonantes de la reunión, o resonantes. Lo otro fue, no se configuran los hechos de peligro de vida para el otorgamiento de una cautelar por parte de la Comisión Interamericana, pero vamos a abrir un caso. Situación que es muy positiva, porque abrieron un caso y entraron en misivas con el Estado Nacional para averiguar, investigar sobre lo que estaba sucediendo en la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Empecé diciendo, si el neoliberalismo es lo que el totalitarismo es, si el neoliberalismo es a los derechos humanos lo que el totalitarismo es a los derechos civiles y políticos, imagínense si tenemos una universidad durante un gobierno que a sola firma dicta actos administrativos y tenemos una Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Ha habido, y esto lo ha trabajado Pablo Gutiérrez Colantuono y ha sido presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un documento, me exagero si digo, de más de 1000 carillas, con declaraciones del Gobierno Nacional, de funcionarios públicos del Gobierno Nacional, en contra de la universidad y de los derechos humanos. Esto está presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con estas misivas que están yendo.
Derrotero hecho el fuero contencioso de la ciudad el día después de la presencia policial en violación a la autonomía y al espacio universitario, dictó una medida cautelar. El día después de 5 meses de tener dormida una cautelar. Traslado del artículo 4 va, traslado del artículo 4 viene. Muy críticos somos en esta mesa, por lo menos parcialmente, de la ley de medidas cautelares, que respetamos y que ha dado garantías y seguridad jurídica a la relación entre los particulares y el Estado, y sobre todo en los estrados, que le permite poder entender cómo, cuándo y dónde. Ahora, si me corres traslado del artículo 4, una medida cautelar puede llegar a proteger un derecho urgente en el lapsus no menor de 2 meses. No menor, estoy hablando de un poder judicial ágil, con mesa de entrada. El día después de la interrupción de la Policía Federal, el Juzgado 4, Contencioso Administrativo Federal, no voy a dar nombres ni poner fotos como aquí el doctor, rechaza la solicitud cautelar de la suspensión de los efectos del acto administrativo que había ordenado la intervención de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Dice que no estaba acreditada la verosimilitud en el derecho, que no había peligro en la demora, 2 universidades funcionando, y que había mucha prueba, y que era muy complejo analizarlo. Rechazada esa cautelar, actualmente está en trámite en Sala 1 Contencioso Administrativa Federal, está durmiendo ahí, una resolución cautelar. En paralelo, un grupo de estudiantes detenidos en Marcos Paz, en un programa de educación en contexto de encierro de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, que ven limitados sus derechos en función de haberse restringido la educación en ese contexto de encierro, instaura una acción colectiva que tramita en el Juzgado Federal número 2 de San Martín, con una precautelar favorable y una cautelar definitiva, llamémosla, a favor, suspendiendo los efectos de la intervención, ordenando el resguardo, respeto del Consejo Superior y demás autoridades democráticamente elegidas, pero adivinen qué está haciendo el Gobierno Nacional cuando le dictan una medida cautelar en contra. No la cumplen. Siguen ejecutando el dinero, siguen vaciando la cuenta de la universidad, y los trabajadores y trabajadoras, docentes, no docentes, estudiantes, siguen sin percibir un solo peso. Último párrafo para los estudiantes, que es lo más grave de toda esta situación. En el proceso de normalización universitaria, tiene otras características una institución que no nace, sino que continúa. La propia ley de creación de la Universidad Nacional establece que continúa la vida del entonces instituto. Entonces, tiene estudiantes, tiene docentes, tiene aulas, tiene vida universitaria, tiene proyecto institucional, tiene carreras. Todo eso que estoy describiendo son hoy estudiantes que están sin poder tramitar sus títulos, autoridades de la universidad que no pueden tramitar los títulos porque el Ministerio de Educación no les otorga las claves correspondientes, porque no entiende que no está normalizada, aún con una cautelar vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, que era el único tema que tenía, me pasé del tiempo. Ahora vamos a hacer un break cortito. Cierro simplemente con la idea que tomé de Cabral, que me parece central. Estamos teniendo un derecho administrativo con una tutela procesal diferenciada en favor de los sectores concentrados de la economía. Eso es el RIGI, eso es la ley bases. Hay una tutela procesal preferencial para la gente que tiene capacidad de inversión, en desmedro de la garantización de los derechos fundamentales de la población. Hay un derecho administrativo para los sectores vulnerables más riguroso, más burocrático, que exige que la presencia de jueces y de abogados que trabajen en defensa y en reclamo de esos derechos, pero los plazos son más benevolentes para los grandes inversores. Hay trámites especiales para los grandes inversores. Ese es el derecho administrativo que nosotros queremos poner sobre la mesa y que queremos discutir. Y veo acá a la colega que me dijo, están rompiendo el silencio. Bienvenidos y bienvenidas a romper el silencio con nosotros y nosotras. Vamos a seguir dando la batalla. Tenemos mucho por construir desde la provincia de Buenos Aires, desde el federalismo, con la integración de compañeros y compañeras de distintas provincias, desde lo internacional, con integrantes del GIDAC, brasileños, uruguayos, chilenos, cubanos, sí, nos gusta Cuba, les pido mil disculpas. Estudiamos Cuba, además nos parece interesante, no, estudiamos China, estudiamos Cuba, les pido mil disculpas.
En ese sentido, los invitamos y las invitamos a seguir participando. Me extendí muchísimo, disculpe, moderadora. Muchas gracias por todo.